Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi esposa se fue cuando nuestra hija tenía solo 8 meses. Llevé a mi hija de vuelta a casa de mis padres, pensando que al menos nos darían refugio. Pero solo unos meses después, nos echaron despiadadamente a la calle. Sin un centavo, sin hogar. Deambulamos bajo un puente, convirtiéndonos en vagabundos. Pensé que mi vida había tocado fondo hasta esa noche. En el viento helado y cortante, un anciano con un traje caro apareció ante mí y dijo: «Soy tu abuelo». Me quedé helado, atónito, porque toda mi vida había creído que llevaba mucho tiempo muerto. Y lo que sucedió después lo cambió todo. Soy Ronald Holt, tengo 31 años, un obrero de fábrica que vive en un pequeño pueblo industrial de Indiana. Mi vida nunca fue fácil, pero nunca imaginé que se derrumbaría tan rápidamente. Hace solo unos meses tenía un hogar, por modesto que fuera, por mucho que me costara ganarlo. Tenía a Melissa, la mujer que amaba, y a Cameron, nuestra pequeña hija, que era mi mundo entero. Pero ahora todo eso es solo un recuerdo que se desvanece como humo en el viento. Cada mañana me despertaba a las 5 a.m. antes de que el amanecer pudiera siquiera atravesar los tejados grises del pueblo. Me arrastraba fuera de la cama con los hombros doloridos por el trabajo del día anterior en la acería. El rugido de la maquinaria, el olor acre del metal quemado, el sudor corriendo por mi frente. Esa era mi vida día tras día. Pero no me quejaba. Trabajaba por Melissa y Cameron, por la sonrisa de mi hija cuando la sostenía en mis brazos, por la mirada tierna en los ojos de Melissa cuando todavía me amaba. Nuestro hogar era un pequeño apartamento con paredes manchadas y muebles gastados. Mi sueldo de la fábrica era suficiente para cubrir el alquiler, comprar leche para Cameron y mantener el fuego encendido en nuestro hogar. Melissa solía trabajar como oficinista, pero después de que nació Cameron, renunció para quedarse en casa y cuidarla. No me importaba, aunque la carga financiera pesaba mucho sobre mis hombros. Pensé que eso es lo que hace un hombre, mantener a su familia, sin importar lo difícil que se ponga. ¿Estás bien, Ron?, me preguntó Melissa una noche mientras me dejaba caer en una silla, con las manos todavía sucias y con olor a aceite de máquina. Ella estaba en la esquina de la cocina, la tenue luz amarilla proyectando un brillo sobre su cabello castaño. Sonreí y asentí. Estoy bien. Mientras tú y Cameron sean felices, puedo con todo. Pero no me di cuenta, o quizás elegí no darme cuenta, de que la mirada en los ojos de Melissa había cambiado. Ya no me miraba como antes. Sus sonrisas se volvieron forzadas y nuestras conversaciones se hicieron más cortas. Algunas noches, cuando llegaba tarde a casa de un turno, la encontraba sentada sola en la sala, con los ojos pegados a su teléfono, sus dedos desplazándose rápidamente como si escondiera algo. ¿Quién es?, preguntaba yo, tratando de mantener un tono ligero. Solo un viejo amigo, respondía ella rápidamente, apagando la pantalla. Me decía a mí mismo que estaba imaginando cosas. Melissa era mi esposa, la madre de mi hija. No haría nada para dañar a nuestra familia. Pero en el fondo, sentía una creciente distancia entre nosotros, como una pequeña grieta en una pared que se ensanchaba cada día y no sabía cómo arreglarla. Cameron era mi única luz. A los 8 meses, con sus mejillas regordetas y sus grandes ojos redondos, siempre me miraba como si yo fuera su universo entero. Cada vez que la sostenía, mi agotamiento se desvanecía. «Eres mi tesoro. ¿Lo sabes?», le susurraba mientras ella agarraba mi dedo y se reía. Esos momentos me hacían olvidar las facturas acumuladas, los turnos de horas extras nocturnas y las veces que Melissa evitaba mi mirada. Pero luego las dudas empezaron a carcomerme. Una tarde, cuando llegué a casa antes de lo habitual, sorprendí a Melissa guardando apresuradamente su teléfono en el bolsillo. Se sobresaltó al verme. Por un breve momento vi pánico en sus ojos. «¿Por qué estás tan nerviosa?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «No es nada», dijo ella, pero su voz temblaba como si estuviera ocultando un secreto. No quería creer en mis instintos, pero se hicieron más fuertes como una tormenta que se gestaba en el horizonte. Y esa tormenta golpeó más rápido de lo que podría haber imaginado.
arrasando con todo lo que una vez llamé familia. Era un sábado cuando me tomé el día libre para quedarme en casa con Cameron. Melissa dijo que necesitaba salir para encontrarse con un amigo. Solo a tomar un café, no te preocupes, dijo, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Asentí, sosteniendo a Cameron en mis brazos, viendo a Melissa irse con su bolso colgando del hombro. Algo en su forma de caminar hizo que mi corazón se encogiera, pero no me atreví a pensar en ello. Esa noche, Melissa llegó tarde a casa. Yo estaba sentado en el sofá, con Cameron profundamente dormida en su cuna. Cuando entró, percibí un olor a perfume desconocido, no el que solía usar. ¿Dónde estuviste todo el día?, pregunté, tratando de mantener un tono suave, pero ella simplemente negó con la cabeza, murmurando algo sobre encontrarse con un antiguo colega. Quería creerle, pero mi corazón gritaba lo contrario. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Mientras Melissa estaba en la ducha, revisé su teléfono. Unos minutos desplazándome por sus mensajes destrozaron mi mundo. Las palabras en la pantalla se clavaron en mi corazón como cuchillos. Te echo de menos, decía un mensaje de un número no guardado. Nos vemos de nuevo esta noche. Le diré a Ron que voy a ver a una amiga. Y luego docenas de mensajes más, dulces, íntimos, de un hombre que no conocía. Pero sabía lo suficiente como para entender que Melissa me había traicionado. Me quedé allí con las manos temblando, el teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Cuando Melissa salió del baño, me miró y luego miró el teléfono en el suelo. Su rostro se puso pálido. «Ron, ¿tú?», balbuceó, pero no la dejé terminar. «¿Quién es él, Melissa?». Mi voz estaba ronca, no por la ira, sino por el dolor. «¿Quién es él para que pudieras hacerme esto a mí, a Cameron?». Ella levantó la vista, sus ojos brillando con una emoción que no pude descifrar. ¿Era arrepentimiento o resolución? «Ron», dijo, su voz escalofriantemente tranquila. «Tenemos que hablar». Y luego me lo dijo, sin largas explicaciones, sin rodeos. Dijo que se había reencontrado con un antiguo colega del trabajo, un tipo llamado Brian del que solo había oído hablar de pasada. Al principio solo hablábamos, dijo, pero su voz flaqueó mientras hablaba de reuniones posteriores, citas para tomar café que se alargaban hasta la noche. Mensajes que se convirtieron en declaraciones de amor. Él me hace sentir viva, Ron. Lo siento, pero no puedo seguir viviendo así. Me quedé allí helado, como si la sangre en mis venas se hubiera detenido. ¿Vivir así como Melissa?, pregunté, mi voz temblando. «Vivir conmigo, con Cameron, con nuestra familia. ¿Qué es lo que no puedes soportar?». No respondió de inmediato. Apartó la cara, sus hombros temblando ligeramente. «No soy feliz», dijo finalmente, su voz plana como si estuviera leyendo un guión. «Lo intenté, pero no puedo. Quiero el divorcio». La palabra divorcio me golpeó como un mazo. Quería gritar, preguntarle por qué, rogarle que lo reconsiderara por Cameron, por los años que habíamos pasado juntos. Pero me quedé allí inmóvil, viendo cómo la mujer que amaba se convertía en una extraña. ¿Y Cameron?, pregunté, con la voz ahogada. «Solo tiene 8 meses, Melissa. ¿Qué vas a hacer con ella?». Guardó silencio, y ese silencio dolió más que cualquier palabra. «No puedo cuidarla», dijo después de una pausa, su voz fría como el hielo. «Quédatela tú, Ron. Necesito una nueva vida». No recuerdo qué dije después de eso. Quizás no dije nada en absoluto. Todo lo que sé es que cuando Melissa salió del apartamento, arrastrando una pequeña maleta detrás de ella, sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. No miró hacia atrás, ni una sola vez a Cameron. La puerta se cerró de golpe y me quedé allí solo con mi pequeña hija en un corazón roto. Los días que siguieron pasaron como en una neblina. Todavía iba a trabajar, me paraba junto a la línea de producción en la acería, pero mi mente estaba a la deriva. El rugido de las máquinas no podía ahogar las preguntas que daban vueltas en mi cabeza. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué hice mal? ¿Cómo voy a criar a Cameron solo? Melissa no tardó en actuar según sus palabras.
Una semana después, recibí una citación judicial. Había solicitado el divorcio y yo no tenía fuerzas para luchar. El tribunal de nuestro pequeño pueblo no era complicado, pero tampoco era indulgente. Dividieron nuestros bienes, un término elegante para el pequeño apartamento que Melissa y yo nos habíamos matado a trabajar para pagar a lo largo de los años, y los escasos ahorros que había reunido para Cameron. Ese apartamento, aunque deteriorado, era todo de lo que me había sentido orgulloso. Un hogar que había construido con sudor y turnos nocturnos en la fábrica. El tribunal ordenó que se vendiera para repartir el dinero, ya que no podía permitirme comprar la parte de Melissa. Todo sucedió vertiginosamente rápido. Vinieron los tasadores. Luego apareció el cartel de su vende. Me quedé mirando el apartamento donde nació Cameron, donde pensé que tendríamos un hogar para siempre, vendido por una miseria. El día que vinieron a llevarse los muebles, me quedé en un rincón de la habitación, sosteniendo a Cameron en mis brazos. Ella balbuceaba, sus manitas aferradas a mi camisa, como si pudiera sentir el dolor de su padre. Vi cómo se llevaban el último de nuestros enseres. El sofá, donde me había sentado sosteniendo a Cameron. La mesa de la cocina, donde Melissa solía cocinar cenas sencillas, la cama donde una vez nos acostamos juntos soñando con el futuro. Todo eso ahora solo eran recuerdos. Recibí la mitad del dinero de la venta, pero apenas era algo después de pagar al banco. Melissa tomó su parte y desapareció. Oí rumores de que se había mudado a Indianápolis con Brian. No llamó, no preguntó por Cameron. Dejó a nuestra hija atrás, me dejó como si nunca hubiéramos existido en su vida. Traté de mantenerme fuerte por Cameron. Ella era la única razón por la que no me desmoroné. Cada mañana, miraba sus ojos claros e inocentes y me decía a mí mismo que tenía que ser fuerte. Pero la verdad era que me estaba rompiendo. No solo había perdido a mi esposa, mi hogar, había perdido la fe en lo que pensé que duraría para siempre. No tuve más remedio que recurrir a mis padres en busca de ayuda. Llamé a mi padre, Kenneth. Papá, necesito ayuda, dije, mi voz quebrada por la vergüenza y la desesperación. Melissa se fue, solo estamos Cameron y yo ahora. No sé qué hacer. Hubo un largo silencio, tan largo que pensé que se negaría. Pero luego habló, su voz seca y cortante. Vuelve aquí, quédense con nosotros por ahora. Pero tendrás que contribuir a los gastos de la casa. No es que nos sobre el dinero. Solté un suspiro, aunque mi corazón todavía se sentía pesado. Pensé que, como mínimo, la familia sería un lugar donde Cameron y yo podríamos encontrar refugio. Empaqué las pocas pertenencias que nos quedaban. Una bolsa con mi ropa, algunos conjuntos para Cameron y un viejo oso de peluche que le encantaba abrazar cuando dormía. La abracé fuerte, salí del apartamento ahora vacío y tomé un autobús hacia la casa de mis padres. Mientras subía al último autobús para salir de la ciudad con Cameron en mis brazos, me sentí como un fracasado. El apartamento, donde había pensado que tendríamos un hogar para siempre, ahora era de otra persona. El dinero de su venta casi se había acabado. Apreté más fuerte a mi hija y le susurré, lo resolveré, Cameron. Lo prometo. Pero en el fondo, no sabía cómo iba a cumplir esa promesa. La casa de mis padres estaba en las afueras del pueblo, una casa de 2 pisos desgastada por el tiempo, con tejas descoloridas y un jardín delantero cubierto de maleza. Me paré en la puerta, sosteniendo a Cameron, con el corazón latiéndome con fuerza como el de un mendigo. No quería volver aquí. No quería enfrentarme a las miradas críticas de mis padres. Pero no tenía otra opción. Llamé y cuando mi madre, Denise, abrió la puerta, me miró de arriba abajo y suspiró. Entra, Ron, dijo, su voz carente de calidez. Pero no hagas ruido. Tu padre está descansando. Llevé a Cameron a mi antigua habitación. Todavía estaba allí, pero no como la recordaba. Una fina capa de polvo cubría el suelo. La cama estaba cubierta con una sábana vieja, y la esquina estaba llena de cajas de cartón al azar que mis padres habían metido. Esta habitación no se ha usado en un tiempo. Límpiala tú mismo, dijo mi madre, su tono plano, como si no fuera gran cosa. Tragué saliva, mirando alrededor de la habitación que una vez albergó mis sueños de infancia, ahora fría, polvorienta y olvidada. La casa solo tenía 3 dormitorios. El de mis padres era el más grande, al final del pasillo.
El de Derek, mi hermano menor, estaba ordenado, con un colchón nuevo y sus pertenencias personales intactas porque él y su esposa nos visitaban a menudo. Y luego estaba mi habitación, ahora poco más que un trastero. El favoritismo me hirió en el corazón desde el primer momento, pero guardé silencio. Solo necesitaba un lugar para Cameron, aunque esta habitación de mi infancia se hubiera desvanecido con el tiempo. Limpié la habitación, extendí una manta nueva que había comprado con el poco dinero que me quedaba, instalé la cuna de Cameron junto a la cama e intenté convertir este lugar en un hogar improvisado. Esta solía ser nuestra habitación, le susurré, abrazándola. Ella balbuceó, agarrando mi dedo, y me di la vuelta para ocultar mis lágrimas, para ocultar mi sensación de fracaso. En cuanto a mi familia, mi padre, Kenneth, era un hombre duro, un ex trabajador ferroviario, ahora jubilado. Hablaba poco, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Tienes que pagar los gastos, Ron, dijo en mi primer día mientras deshacía las maletas en la habitación. No podemos permitirnos alimentar 2 bocas más. Y mantén el silencio. No dejes que el llanto de Cameron nos moleste. Asentí, sin atreverme a discutir. Sabía que mis padres tenían sus propias dificultades. La pensión de papá era modesta y mamá trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles. Pero el hecho de que conservaran la habitación de Derek como un museo mientras la mía se dejaba acumular polvo hacía que su favoritismo fuera dolorosamente claro. Derek, mi hermano menor, siempre había sido el hijo predilecto, más inteligente, enviado a la universidad con el apoyo de mis padres mientras yo tuve que empezar a trabajar pronto para valerme por mí mismo. Ahora, cuando más necesitaba ayuda, todavía lo priorizaban a él, como si yo no valiera tanto. Volví a la acería, trabajando como una máquina, tomando turnos de noche para llegar a fin de mes. Cada día salía de casa antes del amanecer, dejando a Cameron con una amable vecina que la cuidaba por una pequeña tarifa. Trabajaba entre el rugido de la maquinaria, con el sudor empapando mi camisa, pero mi mente siempre estaba con Cameron. Temía que pasara hambre, que se enfermara o que no pudiera mantenerla. Mi sueldo, después de pagar el cuidado de la niña y darles a mis padres una parte para los gastos, me dejaba casi sin nada. Pero apreté los dientes y seguí adelante por Cameron por la esperanza de que algún día nos sacaría de esta casa donde el amor parecía reservado solo para los exitosos. Pero mis padres no facilitaban las cosas. Mi madre me recordaba constantemente mis fracasos. Mira a Derek, dijo una noche cuando llegué a casa después de un turno de 12 horas, con las manos todavía negras de aceite de máquina. Él tiene una carrera, una familia como Dios manda. ¿Por qué no puede ser como él, Ron? Incliné la cabeza en silencio. Derek era su orgullo y alegría. Trabajaba para una compañía de seguros en Indianápolis, tenía una hermosa esposa llamada Laura y una bonita casa. Para mis padres, Derek era la imagen del éxito, mientras que yo era solo un obrero de fábrica fracasado que arrastraba a una niña pequeña. Aunque estaba en mi propia habitación de la infancia, no envidiaba a Derek. Era mi hermano, y me alegraba que tuviera una buena vida. Pero cada vez que mi madre nos comparaba, se sentía como otra puñalada en el corazón. Quería gritar que estaba haciendo lo mejor que podía, que no elegí ser abandonado por mi esposa, perder mi hogar, volver aquí como un perdedor con mi hija a cuestas. Pero me quedé callado, abrazando a Cameron y susurrando, lo lograré, pequeña. Mi habitación de la infancia, con sus recuerdos desvaídos en las paredes, se convirtió en el lugar donde tragaba silenciosamente mi dolor, donde abrazaba a mi hija cada noche y rezaba por una salida. Las cosas empeoraron cuando Laura, la esposa de Derek, dio a luz a gemelos. Los 2 bebés, un niño y una niña, llegaron como un torbellino, atrayendo toda la atención de mis padres. De repente, la casa se llenó de risas y charlas. Mis padres compraron juguetes, pañales y ropa bonita para los hijos de Derek. Cada fin de semana, Derek y Laura traían a los gemelos y la casa bullía como una familia feliz, excepto por Cameron y por mí. La habitación de Derek se convirtió en el cuartel general de los nietos, llena de juguetes nuevos y resonando con risas. Mientras que mi habitación de la infancia, era tratada como una carga temporal. El favoritismo me golpeó con fuerza.
Mi madre sostenía a los gemelos de Derek radiante de alegría, susurrándoles palabras dulces, mientras que Cameron, su propia nieta, solo recibía una mirada de pasada o un regaño cuando lloraba. Cameron está creciendo rápido, pero es demasiado ruidosa, dijo mi madre fríamente una noche cuando Cameron estaba irritable por la dentición. Tienes que enseñarle a comportarse, Ron. Necesitamos descansar para cuidar a los hijos de Derek. Quería decir que Cameron también era su nieta, que necesitaba amor al igual que los otros niños. Pero sabía que era inútil. Mis padres volcaron todo su afecto en Derek y su familia como si fueran la familia real, mientras que Cameron y yo éramos solo intrusos temporales indignos de prioridad. Mi padre fue más directo. Una tarde, cuando llegué a casa del trabajo, me llamó a la sala de estar. Ron, dijo con voz severa, llevas aquí el tiempo suficiente. No podemos seguir manteniéndote a ti y a Cameron para siempre. Derek nos necesita más. Tiene 2 hijos, grandes responsabilidades, y cuando nos visitan, necesitamos espacio para que estén cómodos. Tienes que resolver tus asuntos. Me quedé allí atónito, como si me hubieran abofeteado. Papá, dije, tratando de mantener la voz firme. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Trabajo todo el día. Pago los gastos. Solo necesito un poco más de tiempo por Cameron. Te lo ruego por ella. Pero él simplemente negó con la cabeza. Eres un hombre adulto, Ron. Un hombre se vale por sí mismo. No podemos cargar con más cargas, especialmente cuando Derek y sus hijos nos necesitan. La palabra carga atravesó mi corazón como una daga. Para mis padres, Cameron y yo no éramos familia. Éramos una carga. Estaban dispuestos a mantener una habitación lista para las visitas de Derek, pero a mí, su hijo mayor, en mi propia habitación de la infancia, me estaban echando a la calle. La tensión en la casa se hizo más densa. Cada llanto de Cameron, cada vez que derramaba algo accidentalmente en la habitación, se convertía en una excusa para que mi madre se quejara. Esa niña es demasiado ruidosa, Ron decía. Necesitas encontrar otro lugar donde quedarte. Derek y Laura vienen pronto con los niños, y tenemos que preparar la casa para ellos. Traté de explicar que estaba ahorrando dinero, que solo necesitaba más tiempo, pero ella no escuchaba. Derek nunca causó este tipo de problemas, decía ella, y yo sabía que, a sus ojos, nunca estaría a la altura de mi hermano. El fatídico día llegó abruptamente. Una mañana, mientras me preparaba para el trabajo, mi padre me llamó. Se paró en la puerta de mi habitación de la infancia, ahora llena de recuerdos dolorosos, con los ojos fríos. Ron, dijo, tienes que mudarte. Necesitamos esta habitación para arreglarla para los hijos de Derek cuando nos visiten. Tienes 2 semanas. Me quedé allí sosteniendo a Cameron, sintiendo que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. 2 semanas, repetí con la voz temblorosa. Papá, ¿a dónde se supone que voy a ir? ¿Cómo vamos a vivir Cameron y yo? Ese es tu problema, respondió, y luego se dio la vuelta sin una sola mirada hacia atrás. Mi madre estaba en la esquina, en silencio, pero sus ojos lo decían todo. Estaba de acuerdo con él, y yo, su hijo mayor, ya no tenía un lugar en esta casa. Volví a la habitación, me senté en la cama y abracé a Cameron. Ella balbuceaba, aferrándose a mi camisa como si sintiera el dolor de su padre. Miré alrededor de mi habitación de la infancia. Sus paredes, una vez testigos de mis sueños, ahora solo un lugar de humillación temporal. Lo había perdido todo. Mi esposa, mi hogar y ahora mi propia familia. No sabía a dónde iría o qué haría, pero sabía una cosa. Tenía que proteger a Cameron sin importar el costo. Las 2 semanas pasaron como una pesadilla. Pasé cada momento libre buscando un nuevo lugar para vivir, revisando los periódicos locals y pidiendo ayuda a viejos amigos de la fábrica. El dinero que quedaba de la venta de la casa no era mucho, pero fue suficiente para alquilar un apartamento barato y destartalado en las afueras de la ciudad. Un edificio decrépito con paredes manchadas y un olor a humedad no muy diferente al del sótano de la casa de mis padres. El propietario, un anciano demacrado llamado Frank, nos miró a Cameron y a mí con desconfianza. Sin ruidos y paga a tiempo, dijo, su voz ronca por fumar. Asentí, firmando el contrato de arrendamiento con manos temblorosas, y me mudé con nuestras pocas pertenencias, una cama plegable de la casa de mis padres.
la cuna de Cameron y una pequeña estufa de gas que compré en un mercado de segunda mano. El apartamento era una sola habitación con un baño compartido en el pasillo. Pero al menos era nuestro por ahora. Pensé que podría hacerlo funcionar. Mi sueldo de la fábrica era estable, aunque ajustado. Trabajaría más duro, ahorraría cada centavo para el alquiler, la leche de Cameron y comida sencilla como sándwiches de fiambre. «Estaremos bien, pequeña», le susurraba a Cameron cada noche mientras dormía profundamente en su cuna. Pero la realidad era más dura de lo que había imaginado. Los costos de vida aquí eran más altos de lo esperado. Servicios públicos, gas y pequeños gastos como pañales para Cameron. Mis ahorros menguaron como agua que se escurre entre los dedos. Reduje todo, comía menos, apagaba las luces temprano, pero aún así no era suficiente. Al final de cada mes, miraba las facturas acumuladas, con el corazón encogido de preocupación. El mayor problema era Cameron. Tenía casi un año, era activa y necesitaba cuidados constantes. En casa de mis padres, podía dejarla con una amable vecina por una pequeña tarifa. En este nuevo lugar, no conocía a nadie en quien pudiera confiar. La guardería más cercana cobraba el doble de mi salario semanal. «No hay suficiente dinero», murmuré, mirando un folleto pegado a un poste de luz. No podía dejarla sola. Era demasiado pequeña, demasiado frágil. Así que tomé una decisión desesperada. Llevaría a Cameron al trabajo conmigo. Era un último recurso, pero no tenía otra opción. Esa mañana, la llevé a la acería metida en una vieja mochila. El rugido de la maquinaria y el olor acre del metal quemado no eran lugar para una niña. Escondí a Cameron en un rincón de la sala de descanso dentro de una caja de cartón forrada con una manta esperando que se quedara quieta. «Papá va a trabajar. Pórtate bien, ¿vale?», le susurré con el corazón latiendo con fuerza por el miedo a que me descubrieran. Mis compañeros de trabajo me miraban raro pero no decían nada, quizás por lástima. Trabajé como un loco, corriendo entre la línea de producción y la sala de descanso para ver cómo estaba, dándole leche cuando se quejaba. Pero no podía esconderla para siempre. Cameron empezó a llorar, sus lamentos atravesando el ruido de las máquinas. El capataz, un hombre corpulento llamado Mike con una cara perpetuamente agria, me llamó a su oficina. «Ron, ¿estás loco?», gritó, señalando a Cameron que lloraba en mis brazos. «Esto es una fábrica, no una guardería. Ya te he advertido sobre tu bajo rendimiento». Incliné la cabeza, mi voz temblando. «Lo siento, jefe, pero no tengo a nadie que la cuide. Mi esposa se fue. Mi familia no me ayuda. Solo por esta vez prometo que...». Pero Mike negó con la cabeza, su cara roja. «No, solo por esta vez estás despedido. Coge tus cosas y lárgate». Me quedé allí helado, como si el mundo se hubiera derrumbado. El trabajo, lo único que me mantenía a flote, se había ido. Salí de la fábrica con Cameron en mis brazos, las lágrimas corriendo por mi cara mezclándose con el sudor. «Lo siento, pequeña», le susurré, pero ella solo me miró con ojos inocentes, sin darse cuenta de nada. Perder mi trabajo fue un golpe mortal. Deambulé por la ciudad, solicitando empleo en todas partes, supermercados, talleres de coches, incluso restaurantes de comida rápida. Pero mi currículum no era impresionante. Solo un obrero de fábrica de 31 años sin título, ahora cargado con una niña pequeña. «Necesitamos trabajadores a tiempo completo sin distracciones», dijo un gerente, mirando a Cameron en mis brazos. «Lo siento, pero no». Intenté un lugar tras otro, pero la respuesta siempre era la misma: rechazo. Cada puerta que se cerraba me hacía sentir más pequeño, más inútil. Los escasos beneficios del desempleo apenas duraron unas semanas, pero las facturas seguían llegando. Usé mis ahorros para pagar el alquiler, pero finalmente no pude seguir el ritmo. Una tarde lluviosa, Frank, el propietario, llamó a mi puerta. «Ron, llevas 2 meses de retraso», dijo fríamente, sin una pizca de simpatía. «Múdate. Necesito alquilarle a otra persona», le rogué. «Señor Frank, por favor, deme más tiempo. Estoy buscando trabajo. Pagaré». Pero él negó con la cabeza y se fue. Al día siguiente, nuestras pertenencias fueron arrojadas a la acera.
Me quedé bajo la lluvia, sosteniendo a Cameron bajo mi chaqueta gastada, viendo cómo cerraban con llave el apartamento, el último lugar que llamamos hogar. No quedaba ningún lugar a donde ir. Llamé a mis padres una última vez, mi voz quebrada por la desesperación. Papá, por favor, solo necesito un lugar donde quedarme. Cameron está empapada. No sé qué hacer. Pero la voz de mi padre fue seca por teléfono. Ron, no podemos. Derek y Laura vienen con los gemelos. Tenemos que cuidarlos. Resuélvelo, hijo. La llamada terminó y mi mundo se oscureció. Se negaron por Derek. Siempre Derek. Abracé a Cameron, deambulando bajo la lluvia. Mi corazón destrozado. Oficialmente no teníamos hogar. Esa primera noche nos refugiamos bajo un puente de la autopista donde se reunían otros vagabundos. La lluvia repiqueteaba sobre nuestras cabezas y el viento cortaba como el hielo. Envolví a Cameron en una manta vieja, abrazándola para mantenerla caliente. Lloraba de hambre, de frío, y todo lo que podía hacer era susurrar: «Papá está aquí, pequeña». A la mañana siguiente fui a la iglesia local donde repartían comida gratis. Una amable anciana me dio una caja de leche y pan, sus ojos llenos de piedad. «Toma esto, hijo. Dios cuidará de ti y de tu niña». Lo tomé con lágrimas corriendo, sintiendo un destello de calidez de un extraño por primera vez. Bajo el puente, sobrevivimos día a día. Aprendí a conseguir comida en los comedores sociales donde otras personas sin hogar compartían sus historias. Trabajos perdidos, hogares perdidos, todo perdido. Como yo, no juzgaban, no tenían favoritos. Un anciano llamado Joe, un ex mecánico, me dio una tienda de campaña vieja y me enseñó a encender un fuego para calentarnos. «Aquí abajo todos luchan, pero nos ayudamos mutuamente», dijo, dándome una palmada en el hombro. Una mujer llamada María, que también criaba a un niño pequeño, le dio a Cameron algo de ropa usada y la cuidaba cuando yo iba a buscar trabajo. Ellos, la gente en lo más bajo de la sociedad, me mostraron más humanidad que mi propia familia. A diferencia de mis padres, compartían sin esperar nada, escuchaban sin comparar. Bajo el puente, en esas noches heladas, aprendí que la verdadera bondad proviene de los lugares más inesperados. Cameron, aunque joven, parecía sentirlo también. Sonreía más cuando jugaba con los otros niños bajo el puente. Pero esta vida no era fácil. Cada noche me quedaba despierto preocupado por el futuro. Cameron empezó a enfermar por el frío, y tuve que rogar en una clínica gratuita para que un médico la viera. «Estará bien, pero necesita un lugar más cálido», dijeron. Asentí, pero sabía que no teníamos a dónde ir. Seguí buscando trabajo, pero con mi ropa andrajosa y el olor a humo de ojera pegado a mí, nadie me contrataba. Luché, pasé hambre, pero por Cameron no me rendí. Ella era mi única luz, la razón por la que seguía respirando, seguía luchando. Entonces, una tarde, llegó una tormenta. Llovía a cántaros y vientos feroces sacudían la tienda. El agua se filtraba por el suelo, empapando las mantas. Me acurruqué con Cameron en un rincón, usando mi chaqueta para protegerla, pero las gotas seguían cayendo sobre nosotros. Ella gemía, sus llantos mezclándose con el estruendo del trueno. «SHH, está bien. Papá está aquí», la calmé. Mi corazón latía con fuerza por la preocupación. Yo y María se habían ido a buscar refugio en otro lugar, dejándonos solos bajo el oscuro puente. Pensé que era la peor noche de mi vida, con frío, hambre y sin esperanza. Recé en silencio, aunque apenas creía en Dios ya. «Por favor, danos una salida». De repente, a través de la lluvia torrencial, vi una figura sombría acercándose, un anciano, alto pero ligeramente encorvado, vestido con un caro traje negro, sosteniendo un paraguas contra la tormenta. Se detuvo frente a nuestra tienda, sus ojos atravesando la oscuridad, posándose en mí y en Cameron. La abracé más fuerte, mis instintos protectores en alerta. Debajo de este puente, un extraño podría ser cualquiera. Un ladrón, un policía o simplemente otro vagabundo. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando por el frío, luchando por sentarme para protegerla. El anciano no respondió de inmediato. Plegó su paraguas y se agachó para vernos mejor, su rostro arrugado e iluminado por unos ojos agudos, como si estuviera estudiando algo precioso que se había perdido. «Soy Philip», dijo, su voz cálida y firme, un marcado contraste con la tormenta que arreciaba afuera.
soy tu abuelo, Ronald. Me quedé helado. La palabra abuelo resonó en mi cabeza como un trueno. Toda mi vida, mi padre, Kenneth, me había dicho que mi abuelo murió cuando yo era joven. Un accidente de coche, había dicho, y nunca volvimos a hablar de ello. Sin fotos, sin recuerdos, solo un vacío en la historia de nuestra familia. ¿Qué has dicho? Balbuceé, mi voz temblando. Mi abuelo está muerto. Mi padre lo dijo. ¿Quién eres en realidad? ¿Cómo sabes mi nombre? Philip esbozó una sonrisa triste, sus ojos brillando bajo el tenue resplandor de una farola que se reflejaba en el puente. No morí, Ronald. Tu padre, Kenneth, mintió. Se llevó todo mi dinero, nos abandonó a mí y a tu abuela, y luego difundió esa historia para encubrirlo. Te he estado buscando durante mucho tiempo a través de un investigador privado. Sé todo sobre Melissa, el divorcio, lo que estás pasando. Hizo una pausa, mirando a Cameron, que sollozaba en mis brazos. Y a esta pequeña, mi bisnieta. No dejes que se quede en este frío. Ven conmigo. Quiero cuidar de ustedes dos para compensar lo que han perdido. Miré al anciano, mi mente dando vueltas. La duda me asaltó. ¿Era esto un truco cruel? ¿Un estafador aprovechándose de gente desesperada como yo? Pero al mirar más de cerca, vi un parecido inquietante. Ojos azules penetrantes como los de mi padre, una sonrisa torcida que recordaba vagamente de sueños nebulosos de mi pasado, y su voz cálida, sincera, no como la de un mentiroso. La lluvia seguía cayendo, el viento aullaba y Cameron lloraba más fuerte por el frío. No tenía nada que perder, sin hogar, sin trabajo, sin familia. Si era una mala persona, ¿podrían las cosas empeorar más que esto? Pero si decía la verdad, quizás esta era la salida. El rayo de esperanza para Cameron. Miré a mi hija, sus mejillas enrojecidas por el llanto, y mi corazón se retorció. «¿Está bien?», dije, con la voz ahogada. «Iré contigo, pero si estás mintiendo, no te lo perdonaré. Por el bien de mi hija». Philip asintió, levantándose y sosteniendo su paraguas sobre nosotros. «No te arrepentirás de esto, Ronald. Vamos, mi coche está cerca». Cogí a Cameron y lo seguí a través de la lluvia. Mis pasos pesados por el agotamiento y la duda. Pero en mi interior, una débil chispa de esperanza parpadeó. Quizás, solo quizás, el destino finalmente nos estaba sonriendo. Salimos de debajo del puente, la lluvia todavía repiqueteando en el paraguas de Philip. Su coche, una elegante limusina negra con un chofer uniformado esperando, estaba no muy lejos, sus faros cortando la lluvia como un faro. Dudé un segundo, mirando hacia la tienda empapada ahora destrozada por el viento, y luego subí al coche. Dentro, hacía calor, el asiento de cuero era suave y ya había una silla de coche para niños instalada. Philip se sentó frente a mí, esbozando una leve sonrisa al ver mi sorpresa. «Vine preparado», dijo, su voz cálida. «Ella necesita estar segura». Abracé más fuerte a Cameron. Había dejado de llorar, quizás calmada por el calor repentino, y miré por la ventana mientras el coche se alejaba. Dejamos Indiana, rumbo a Florida, un largo viaje, pero Philip había organizado un avión privado desde un aeropuerto cercano. No pregunté mucho. Mi mente exhausta se centró solo en mantener a Cameron caliente. Durante el vuelo, me quedé dormido. La primera vez en meses que no me despertaban vientos fríos o el tráfico. Cuando aterrizamos en Tempe, el cielo estaba brillante. Otro coche nos esperaba, llevándonos a las afueras de la ciudad. El paisaje cambió mientras conducíamos de calles bulliciosas a carreteras arboladas, y luego a una comunidad cerrada con altas vallas y una imponente puerta de hierro. El coche se detuvo frente a una extensa mansión como sacada de una revista. Un edificio de 2 pisos de color crema con tejados de tejas rojas, rodeado de exuberantes jardines verdes y una piscina reluciente bajo el sol de Florida. Me quedé allí sosteniendo a Cameron con la boca abierta de asombro. Esta es tu casa», balbuceé. Philip sonrió poniendo una mano en mi hombro. «Nuestra casa, Ronald. Entra. Tú y tu hija necesitan descansar». Entrar en la mansión fue como entrar en otro mundo. El gran vestíbulo tenía suelos de mármol, un brillante candelabro de cristal y el leve aroma de flores frescas de un gran jarrón. Una mujer de mediana edad con uniforme de sirvienta nos recibió con una sonrisa.
Bienvenido, señor, y bienvenidos, Ronald y la pequeña Cameron, dijo como si nos conociera de toda la vida. Philip la presentó. Esta es Elena, la ama de llaves. Allí está Luis, el chef, y los guardias de seguridad en la puerta. Se encargarán de todo. Asentí, todavía aturdido. Philip nos llevó arriba a una espaciosa habitación de invitados con una cama king size, un baño privado y una esquina llena de juguetes nuevos para niños. Esto es para ti y para Cameron, dijo. La tenía preparada. Más tarde, Philip llamó a un médico privado. Un hombre de mediana edad llamado Dwight Ramírez llegó en media hora con un botiquín médico completo. Examinó a Cameron primero, comprobando su temperatura, escuchando sus pulmones y recetando medicamentos para su tos. Tiene un resfriado leve, pero estará bien con los cuidados adecuados, dijo, y luego se volvió hacia mí. Me senté mientras me examinaba. Presión arterial alta por el estrés, desnutrición y pequeños cortes de la vida en la calle. Necesitas descanso y comidas adecuadas, me aconsejó. Philip asintió y le dio instrucciones al chef para que preparara la cena. Por primera vez en meses comí una comida de verdad. Sopa de pollo caliente, ensalada fresca y pan tostado. Cameron recibió leche de fórmula especial que bebió con avidez, sus ojos brillando. Esa noche, me acosté en la cama blanda, escuchando la respiración constante de Cameron en su cuna junto a mí, y dormí profundamente. Sin pesadillas, sin preocupaciones, por primera vez en años. Los primeros días en la mansión pasaron como un sueño. La casa no era solo grandiosa, estaba equipada con todas las comodidades. Un huerto de frutas en el patio trasero donde podía pasear con Cameron, un gimnasio y una biblioteca llena de libros. Seguridad 24/7, limpieza diaria por parte del personal y 3 comidas nutritivas del chef. Philip contrató a una niñera llamada Sofía, una joven amable que había trabajado en una guardería de lujo para cuidar de Cameron cuando yo necesitaba un descanso. Necesitas tiempo para recuperarte, dijo Philip. Deja que Sofía se encargue de ella. Dudé al principio, pero Sofía demostró rápidamente ser de confianza. Le cantaba canciones de cuna a Cameron, jugaba con ella e incluso me enseñó a masajearla para aliviar su tos. Cameron mejoró visiblemente. Sus mejillas se pusieron sonrosadas. Sonreía más y empezó a dar sus primeros pasos por la habitación. En cuanto a mí, tomaba duchas calientes a diario, comía comidas adecuadas y sentía que mi cuerpo volvía a la vida. Las dudas persistían, pero cada día se desvanecían bajo el cuidado genuino de Philip. Empezamos a instalarnos en la vida aquí. Por las mañanas me despertaba con el olor a café de la cocina, desayunando con Philip mientras hablaba de Flóride, el mar y el cálido sol. Por las tardes llevaba a Cameron al jardín viéndola reír mientras tocaba las hojas. Por la noche Sofía la cuidaba mientras yo me relajaba leyendo o simplemente contemplando las estrellas. Philip no presionaba, solo preguntaba suavemente sobre mi vida, sobre Melissa, sobre las dificultades. No hay prisa, decía. Necesitas tiempo. Empecé a abrirme contándole sobre la acería, la traición, mis padres y Derek. Philip escuchaba, sus ojos pesados de tristeza como si compartiera mi dolor. Entonces, una tarde, con Cameron dormida bajo el cuidado de Sofía, Philip me invitó al balcón, un lugar con vistas a la piscina que brillaba bajo las luces. Sirvió 2 copas de vino, se sentó en una silla de cuero y dijo: Ronald, es hora de que te cuente la verdad sobre el pasado, sobre por qué te encontré. Mi corazón se aceleró. El aire se sentía pesado, la leve brisa marina traía un toque de sal. Philip miró a lo lejos, su voz baja como si estuviera relatando una historia dolorosa. Hace años, cuando era más joven, tenía una familia feliz. Tu abuela, mi esposa, y nuestro hijo, Kenneth, tu padre. Trabajé duro, ahorré dinero y bonos para nuestro futuro. Pero Kenneth, él cambió. Se enganchó al juego, acumuló deudas. Una noche, se llevó todo de la caja fuerte, efectivo, bonos, incluso vendió algunas reliquias familiares y desapareció sin decir una palabra. Tu abuela quedó destrozada. Sufrió un infarto esa noche y se fue para siempre. La voz de Philip se quebró. Tomó un sorbo de vino. Sus ojos estaban rojos. Me quedé allí atónito, imaginándolo. Mi abuela, a quien nunca había conocido, muriendo por la traición de su propio hijo.
Tenía casi 50 años, sin un centavo, con el corazón roto. Pensé que mi vida había terminado, pero no me rendí. Empecé de nuevo. Un pequeño trabajo en bienes raíces, pidiendo prestado a amigos, trabajando día y noche. Durante décadas construí Sunbai Properties, una empresa inmobiliaria costera. Desde una pequeña oficina en Tempe, ahora tengo sucursales en toda Florida y más allá. Soy rico, pero mi corazón siempre estuvo vacío. Perder a mi esposa, a mi hijo, y no saber qué fue de mi nieto. Hizo una pausa, mirándome. Recientemente contraté a investigadores. Encontraron a Kenneth, luego a ti, Ronald Holt, un obrero de fábrica en Indiana, divorciado, echado por tus padres, sin hogar bajo un puente. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que encontrarte para compensar lo que has sufrido por los errores de Kenneth. Me quedé allí conmocionado, como si me hubiera caído un rayo. La verdad estaba al descubierto. Mi padre, Kenneth, no era una víctima del destino, sino un ladrón, un traidor que causó la muerte de mi abuela. Mi abuelo, a quien creía muerto, estaba aquí, rico y lleno de arrepentimiento. Estaba agradecido de que nos hubiera salvado del infierno, pero también angustiado por las mentiras de mis padres. ¿Por qué lo hizo mi padre?, pregunté con la voz ahogada. Philip negó con la cabeza. Era débil, Ronald. Pero tú eres diferente. Eres fuerte como lo era yo. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo, la brisa marina susurrando como un consuelo. Miré la piscina, mi corazón una tormenta de emociones, pero también aliviado. Por fin tenía una familia de verdad, un hogar de verdad para Cameron. Los días siguientes los pasé procesando esa verdad. Durante el día llevaba a Cameron al jardín, viéndola gatear torpemente sobre el césped verde y exuberante, riendo mientras tocaba las vibrantes flores. Sofía, la niñera, siempre estaba allí ayudándome a cuidarla sin hacerme sentir inadecuado. Pero por la noche, cuando la mansión se quedaba en silencio, los recuerdos me abrumaban como olas. Pensaba en mis padres, en crecer en esa vieja casa en Indiana, donde papá siempre hablaba de mi difunto abuelo con fingido pesar. Ahora entendía por qué rara vez hablaba del pasado, por qué mamá esquivaba mis preguntas sobre la abuela. Habían construido una mentira para ocultar su culpa y yo, su hijo mayor, había vivido a su sombra sin saberlo. Estaba enojado pero también triste. Triste por mi abuela, por Philip y por mí mismo. Llamé a mis padres una vez, pero no respondieron. Quizás pensaron que llamaba para molestarlos o para suplicar. No volví a llamar. Ahora tenía a Philip y a Cameron. Eso era suficiente. Philip no me presionó para hacer nada de inmediato. Me dio tiempo para sanar, pero también insinuó sutilmente el futuro. Una mañana, mientras desayunábamos en el patio tostadas, fruta fresca y café humeante, me miró y dijo: Ronald, has descansado lo suficiente. A Sunbai Properties le vendría bien alguien como tú. Empieza poco a poco, un puesto de ventas. Sin tratos especiales, solo una oportunidad para aprender. Me quedé sorprendido, mirándolo. Abuelo, solo soy un obrero de fábrica. No sé nada de bienes raíces. Philip sonrió, dándome una palmada en el hombro. ¿Sabes de la vida, Ronald? Eso es algo que ninguna escuela puede enseñar. Inténtalo. Por Cameron, necesita un padre estable. Dudé, pero acepté. No quería vivir de su generosidad para siempre. En mi primer día en la empresa, llevaba un traje que Philip me compró, sintiéndome como si estuviera en la piel de otra persona. Sunbai Properties estaba en el centro de Tempe, un moderno edificio de cristal con un logotipo reluciente bajo el sol. La oficina bullía de actividad con empleados al teléfono y en los ordenadores. Philip me presentó al equipo, pero no destacó nuestra conexión, solo dijo que era un nuevo empleado. Aprende, Ronald, susurró antes de dejarme valerme por mí mismo. Mi papel era modesto, sentado en un pequeño escritorio, llamando a clientes potenciales, presentando propiedades costeras. Un compañero de trabajo, un tipo llamado Kyle, me guió. Solo sé genuino. No presiones. A los clientes les gusta eso. Las primeras semanas fueron duras. Estaba acostumbrado al trabajo manual en la fábrica, al rugido de las máquinas y a sudar la camiseta. Ahora tenía que aprender a persuadir, a leer contratos y a manejar números. Algunas llamadas terminaban abruptamente con clientes espetando: no me interesa. Adiós. Llegaba a casa agotado, pero no renuncié. Recordaba los días bajo el puente, a Cameron llorando de frío.
Esa era mi motivación. Estudié mucho, leí libros de bienes raíces que Philip dejó en la biblioteca de casa, le pregunté a Kyle sobre técnicas de venta y observé reuniones. Mi honestidad se convirtió en una ventaja. Los clientes sentían sinceridad cuando les explicaba los beneficios prácticos de una casa frente a la playa. Sin exageraciones. Poco a poco, me demostré a mí mismo mi valía. Un mes después cerré mi primer trato. Una pareja de mediana edad compró un pequeño condominio en Clearwater. Dijeron, nos explicó las cosas con claridad, no como otros vendedores. Kyle me dio una palmada en el hombro. Buen trabajo, Ron. Tienes talento para esto. Sonreí, pero por dentro estaba agradecido por mis luchas pasadas. La traición de Melissa me enseñó paciencia. El favoritismo de mis padres me hizo humilde. La falta de hogar forjó mi determinación. Ya no era el tímido obrero de fábrica. Me preocupaba por mis compañeros, escuchaba sus problemas y actuaba con rapidez. En un proyecto de equipo, cuando surgieron discusiones sobre cómo abordar a los clientes, sugerí un punto intermedio. Piensen en los clientes como si fueran familia. Necesitan hogares, no promesas vacías. El equipo estuvo de acuerdo y el proyecto tuvo éxito. La gerente senior, Helen, una mujer astuta de unos 50 años, me elogió en una reunión. Ronald, tienes potencial de liderazgo. Mantén esa integridad y llegarás lejos. El tiempo pasó y ascendí en la jerarquía, sintiendo el cambio en mí mismo. De un hombre roto, me convertí en alguien decidido, empático. La empresa creció con mis ideas como un programa para ayudar a clientes con dificultades financieras, inspirado en mi propia vida. Helen y otros gerentes me elogiaron. Ronald, no solo vendes, cambias vidas. Philip sonreía cada vez que escuchaba los informes y yo sabía que me estaba preparando para algo más grande. Pasaron 3 años. Suena mucho tiempo, pero para mí fue un torbellino. Ascendí en la jerarquía, no por lazos familiares, sino por mérito. Entonces llegó el punto de inflexión, no dramático como en una película, sino real y ganado. En una reunión de la junta directiva, Philip se levantó, su voz resonando en la sala de paredes de cristal. He observado a Ronald durante 3 años. Sin privilegios, sin favoritismos. Empezó desde abajo y ascendió por su habilidad, aumentando los ingresos en un 150%, expandiendo 4 sucursales y construyendo una cultura de empresa basada en la confianza. Los gerentes aplaudieron. Helen sonrió. Ronald se lo merece. Philip me miró. A partir de hoy, eres el director ejecutivo de Sunby Properties. Me quedé allí atónito, con el corazón latiendo con fuerza. Esto no era un sueño, era real. Abracé a Philip, susurrando, gracias, abuelo. Él me dio una palmada en el hombro. Tú lo hiciste, Ronald. Ser director ejecutivo no fue fácil. Me sentaba en una gran oficina con una vasta vista al océano, pero las responsabilidades eran inmensas. Decisiones estratégicas, reuniones con inversores, gestión de crisis. La empresa prosperó. Ingresos récord, expansión a Georgia. Los socios respetaban mi fiabilidad. Una vez, durante una recesión del mercado, rechacé un trato de alta rentabilidad pero arriesgado. No jugamos con el futuro de los clientes, dije. Respetaron eso y siguieron más contratos. Me mantuve humilde, almorzando con los empleados, escuchando ideas desde la base. Yo fui como ustedes una vez, le dije al personal, en una reunión de la empresa. Construyamos juntos. Cameron se convirtió en mi mayor alegría. Ahora, con 5 años, es brillante, vivaz y siempre pregunta por mi trabajo. ¿Qué haces en la empresa, papi?, preguntó, sentada en mi regazo, en la mesa de la cena. Ayudo a la gente a conseguir casas bonitas como la nuestra, respondí, besando su frente. Asiste a una escuela privada, toca el piano y nada. Cosas que nunca soñé de niño. Ella es mi motor. En cada decisión de la empresa pienso en ella, en construir un legado. Los medios de comunicación se dieron cuenta. Una revista de negocios local publicó un reportaje. De obreros sin hogar a director ejecutivo, la inspiradora historia de Ronald Holt. Me entrevistaron en mi oficina y hablé con honestidad sobre Melissa, mis padres, el puente y Philip. La vida me enseñó que el fracaso no es el final, dije. El artículo se volvió viral y un programa matutino local me invitó. Sentado en su sofá, compartí mi historia con una sonrisa genuina.
¿Desenogar a director ejecutivo, cómo lo hizo?, preguntó el presentador. Miré a la cámara. Gracias a mi abuelo y a nunca rendirme. Todo el mundo tiene una oportunidad si sigue adelante. La entrevista impulsó la fama de la empresa. Los clientes llovieron y recibí cartas de personas que habían luchado como yo agradeciéndome por la esperanza. Pero el pasado no me dejaba descansar. Una tarde, mientras estaba sentado en mi oficina, revisando los informes de ingresos de la nueva sucursal de Orlando, sonó mi teléfono. Era la recepcionista, su voz inquieta. Ronald, hay 2 personas en el vestíbulo que dicen ser tus padres. Insisten en verte ahora. Me quedé helado, agarrando el teléfono con fuerza. Mis padres, Kenneth y Denise, después de todos estos años, después de que nos echaran a Cameron y a mí como mendigos. Respiré hondo, tranquilizándome. Que esperen en el vestíbulo. Ya bajo. Me levanté, mirando por la ventana la brillante bahía de Tempe bajo el sol, y me dije, ya no soy ese Ronald débil. Bajé al vestíbulo, donde la luz de los candelabros de cristal brillaba en el pulido suelo de mármol. Allí estaban, mi padre con un traje ajustado y anticuado, mi madre con un abrigo de lana gastado, sus ojos moviéndose por todas partes como si estuviera evaluando el valor del edificio. Era la primera vez que los veía desde que nos echaron de su casa de Indiana hacía años. Mi padre me miró forzando una sonrisa incómoda. Ron, hijo mío, te vimos en la tele. Lo has conseguido. Estamos muy orgullosos. Mi madre intervino, su voz melosa. Sí, Ron. Deberíamos reconectar, es familia, ¿verdad? Podríamos ayudarte a gestionar todo esto. Hizo un gesto con la mano por el vestíbulo como si estuviera reclamando algo. Me quedé allí mirándolos fríamente, mi corazón ya no dolía, solo estaba tranquilo. Ayudar. Como cuando me ayudaron a mí y a Cameron al echarnos a la calle, cuando supliqué y se negaron. Todo por Derek y sus hijos. El rostro de mi padre palideció y balbuceó. Ron, eran tiempos difíciles. Ahora eres rico. Podemos olvidarlo. Somos tu familia. Negué con la cabeza, mi voz firme. ¿Familia? Me abandonaron cuando más los necesitaba, y ahora vienen por una parte. De ninguna manera. De repente, el sonido de pasos resonó desde el ascensor. Philip apareció, alto, con un elegante traje gris, sus ojos fríos como el acero. Se detuvo a mi lado, mirando directamente a mis padres, o más bien a su hijo, Kenneth. Mi padre se quedó helado, su rostro ceniciento como si hubiera visto un fantasma. Philip, papá, ¿estás vivo?, tartamudeó, retrocediendo. Mi madre se aferró a su brazo con los ojos desorbitados por el horror. Es imposible, dijo Kenneth. Moriste hace años. Philip esbozó una sonrisa escalofriante. Sí, Kenneth dijo eso para encubrir sus crímenes, pero estoy vivo y soy el presidente de Sunbury Properties, la empresa en la que están. El vestíbulo se tensó mientras algunos empleados y clientes se detenían a mirar, el aire crepitando con anticipación. Philip no dudó, su voz sonó clara, exponiendo la verdad para que todos la oyeran. Kenneth, robaste todo, mi dinero, nuestros ahorros, y abandonaste a tu madre y a mí. Tu madre, la abuela de Ronald, murió de un infarto por la conmoción. Me dejaste sin un centavo a los 50, y luego difundiste mentiras de que estaba muerto para vivir sin culpa. Y luego abandonaste a tu propio hijo y nieta, Ronald y Cameron, cuando más te necesitaban, echándolos por el bien de Derek. Mi padre negó con la cabeza, su rostro sonrojado, tratando de defenderse. No fue así. Yo solo lo tomé prestado. Luego las cosas se descontrolaron. ¿Entiendes? Pero Philip sacó un fajo de papeles de su bolsillo. Informes de investigadores, recibos antiguos, incluso fotos de la caja fuerte vacía de hace años. Aquí está la prueba, Kenneth. No puedes negarlo. Y Denise, tú lo sabías todo pero lo encubriste. Mi madre flaqueó, tartamudeando. Nosotros no queríamos. Ron, di algo. Pero yo me quedé allí mirándolos. 2 personas que una vez fueron mis padres, ahora solo un recuerdo doloroso. No podían discutir. La evidencia era innegable. El vestíbulo quedó en silencio, algunos empleados susurraban y mis padres bajaron la cabeza, marchándose avergonzados sin decir una palabra más. Los vi irse, sin sentir ira. Solo liberación. Un tiempo después, Philip me llamó a su oficina. Ronald, es hora de zanjar las cosas, dijo, su voz tranquila pero resuelta.
Había invitado a mi padre, Kenneth, y a Derek a una reunión de la empresa con el pretexto de discutir negocios. Sabía que no era una reunión ordinaria, pero no me opuse. Llegó el día, y la gran sala de conferencias de Sunbai Properties estaba llena de empleados y altos directivos. Mi padre y Derek entraron, Derek con un traje llamativo, exudando confianza como si estuviera allí para reclamar una parte, mientras que mi padre mantenía la cabeza baja, evitando el contacto visual. Se sentaron en la primera fila, Derek susurrándole a papá, supongo que Ron está listo para compartir el éxito. Philip subió al escenario, su voz retumbando por el micrófono. Hoy anuncio mi testamento oficial. Tengo 80 años y Sunbai Properties necesita un sucesor digno. La sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en él. Me miró y sonrió. Ronald Holt heredará la mayor parte de mi patrimonio y el control total de la empresa. No por la sangre, sino porque ha demostrado su carácter y habilidad. De un asociado de ventas a director ejecutivo, construyendo esta empresa más fuerte con integridad y trabajo duro. La sala estalló en aplausos. Helen y mis colegas vitorearon. Me levanté y abracé a Philip. Mi voz se ahogó. Gracias, abuelo. Mi padre y Derek quedaron completamente excluidos. Ni un centavo, ni una acción. El rostro de Derek palideció y se puso de pie de un salto. ¿Cómo puede ser? Yo también soy tu nieto. Mi padre, temblando, suplicó delante de todos. Philip, papá, por favor, perdóname. Ron, háblale. Somos familia. La sala se silenció, todos los ojos puestos en la escena. Subí al escenario, mirando directamente a los ojos de mi padre, el hombre que una vez nos echó a mí y a Cameron. Mi voz era fría pero firme. El día que nos echaste a la calle a mí y a Cameron, perdí a mi padre. La única persona que respeto ahora es mi abuelo. Mi padre se hundió en su silla, su rostro ceniciento. Derek, sonrojado de vergüenza, lo levantó y se fueron en silencio bajo las miradas susurrantes del personal, partiendo avergonzados sin más excusas. Los vi irse, mi corazón en paz. El pasado finalmente estaba cerrado. Después de esa reunión, todo se volvió más claro que nunca. Volví a la mansión, abrazando a Cameron, su calor un recordatorio de que la vida todavía tenía belleza. Philip me dio una palmada en el hombro, su voz cálida. Lo has hecho bien, Ronald. Ahora es el momento de vivir para el futuro. Cenamos juntos, una verdadera comida familiar con la risa de Cameron resonando en la espaciosa habitación. Estaba creciendo, sus ojos brillantes y su sonrisa radiante. Ni rastro de aquellos días fríos bajo el puente. Le hablé de su bisabuelo, de las lecciones del pasado, y ella escuchaba, aunque no lo entendiera del todo. Una tarde, cuando las cosas se habían calmado, llevé a Cameron al balcón del edificio de la empresa, el punto más alto de Tempe, con una vista panorámica de las luces parpadeantes de la ciudad bajo el cielo nocturno. La fresca brisa marina traía el olor a sal y libertad. La sostuve en mis brazos, señalando los imponentes edificios y las bulliciosas calles de abajo. Mira, pequeña, ese es nuestro mundo, le susurré. Cameron se rió, saludando con la mano como si saludara a las luces. En ese momento, me di cuenta de que había cerrado el círculo. Desde las profundidades de la desesperación, abrazando a mi hija bajo la lluvia, hasta este pináculo de honor de pie como un hombre. Reflexioné sobre lo que había soportado. La traición de Malisa, la frialdad de mis padres y de Derek, las noches sin hogar bajo el puente y la redención de Philip. Ya no eran heridas. Eran lecciones, la base de lo que había logrado. Una empresa próspera, un hogar amoroso y un corazón capaz de amar. Soy tanto un director ejecutivo exitoso que lleva a Sunbai Properties a ingresos récord y una expansión implacable, como un padre devoto pasando cada fin de semana con Cameron, llevándola a la playa, enseñándole a nadar y contándole historias de la gente amable bajo el puente. Ella está creciendo en una nueva familia llena de amor. Philip como un bisabuelo gentil, Sofía como una figura de tía cariñosa y yo, su padre, siempre allí para protegerla. Ya no estamos solos. La mansión ahora está viva con risas, comidas compartidas y nuevos recuerdos. Pero en el fondo he aprendido una profunda verdad.
La sangre no siempre te hace familia. Mis padres biológicos, a pesar de compartir mi sangre, me abandonaron cuando más lo necesitaba. Sin embargo, Philip, traicionado por su propio hijo, regresó para enmendar las cosas. Es el amor, la responsabilidad y la integridad lo que crea un verdadero legado, el que le transmitiré a Cameron para que crezca valorando a quienes realmente la apoyan. Y si hay algún consejo de este viaje, es este. Sigue adelante, sin importar cuán difíciles sean las probabilidades. Una vez pensé que mi vida había terminado bajo ese puente, pero no me rendí. Di un paso a la vez. El futuro siempre será brillante si sigues avanzando, sin rendirte nunca. La vida puede empujarte al fondo, pero tú decides si te levantas. Para mí, Cameron fue mi razón para levantarme. Y ahora estoy aquí en la cima, listo para lo que venga.